Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y hoy vamos a hablar de un personaje no muy conocido en México. Su nombre es Gregorio Seltzer. Estamos hablando hoy por cumplir el 2 de julio 100 años de su nacimiento. Gregorio Seltzer es un argentino, periodista nato, escritor. Ha escrito alrededor de 45 libros aproximadamente. Él muere el 27 de agosto de 1991 en la Ciudad de México. Yo me acerqué a este personaje, Gregorio Seltzer, que es más conocido como un juntapapeles, así como lo digo, un juntapapeles, ya que él escribe este pequeño libro que tengo aquí, que es como yo me acerqué a él, que se llama El Pequeño Ejército Loco. Es un libro muy bien documentado de cómo Augusto César Sandino, un obrero, un campesino y un luchador de Nicaragua, va contra el ejército más poderoso del mundo, que es el ejército yanqui, como así lo llama él, que llega a las costas de Nicaragua para apoyar al gobierno en ese entonces, un gobierno conservador. Yo empiezo a leer este libro de El Pequeño Ejército Loco y después me entero que hay un libro antes de este, que es el libro Sandino. Así como lo oyen, Sandino es la narración precisamente de este héroe nicaragüense que luchó contra el imperio yanqui. Sandino lucha conjuntamente con los liberales de Nicaragua. Después los liberales se unen y hacen un pacto con los conservadores, y Sandino no quiere entregar las armas. Él no está de acuerdo. Se va a un lugar que se llama Las Segovias, que es algo así como una región de montañas, de sierra en Nicaragua, y allá se refugia y allá lucha con sus hombres muy valientes, un muy pequeño ejército que tiene, y vence a Estados Unidos. Diremos que después de que se va a los Estados Unidos de Nicaragua, Sandino es invitado a hacer la paz y por el presidente en ese entonces, y baja Sandino con sus hombres, firman el Tratado de Paz, se hace una conmemoración, una fiesta, una cena donde Sandino y sus hombres participan para, pues, de aquí en adelante que el gobierno, pues, ya sin los yanquis puedan hacer elecciones libres. Cuando acaba esta cena, Sandino con sus guardias que lo van cuidando es emboscado y asesinado en ese lugar. Después de muchos días, el presidente de Nicaragua manda quemar su cuerpo y para que no encuentren el lugar o la tumba de Sandino. Y así es donde nace una canción donde los nicaragüenses cantan que la tumba de Sandino es todo Nicaragua. Este libro, este pequeño libro que se llama El Pequeño Ejército Loco, está muy bien documentado y nos da otra perspectiva de cómo Gregorio Seltzer nos narra de todos los acontecimientos en Latinoamérica, de cómo los yanquis fueron a invadir
financiaron guerras y revoluciones, guerras civiles en toda América Latina y también en México. Él nos habla precisamente de dos empresas petroleras, la inglesa Shell y la petrolera americana, que está, pues que tiene, digamos, el apoyo de del Senado americano, y es así como el Senado americano y el gobierno americano se dejan influir para invadir o para proteger, según ellos, las empresas en otros países de Latinoamérica que son de alguna manera dueños de gente de los Estados Unidos. Es así como llegamos a la conclusión, y con los documentos que Gregorio Seltzer nos muestra aquí, de cómo aquí en México pasó exactamente lo mismo. Y nosotros, los que creemos y los que hemos estudiado mucho la historia, creemos que nuestra revolución fue auténtica revolución social, en donde luchamos contra el dictador Porfirio Díaz, pero realmente, si nos vamos a las raíces reales, recordemos que en aquel entonces Porfirio Díaz tenía el control y el monopolio de todo. Y él tenía concesionados cosas para los españoles, cosas para los ingleses y cosas para los americanos. En los últimos años, Porfirio Díaz estuvo, digamos así, hablando con empresas petroleras inglesas y les prometió contratos y concesiones para el petróleo y las perforaciones aquí en México. Esto no le gustó mucho a los Estados Unidos ni a la empresa de los Rockefeller en Estados Unidos. Entonces viene el apoyo económico para derrocar a Porfirio Díaz, y de ahí surge tristemente la revolución tan sangrienta en nuestro país México y en otros países de Latinoamérica, Nicaragua, Haití, Brasil, Argentina, Bolivia y otros países que Estados Unidos ha invadido en esta parte para proteger, según ellos, los intereses de los americanos. Esto me lleva a que cuando quiero hacer este pequeño reportaje de Gregorio Seltzer, me lleva a otro personaje, a otro libro, 100 años de soledad de Gabriel Márquez, donde el general Aureliano, recordemos esa parte en donde llega a Macondo esta compañía platanera americana, y de repente se juntan todos los obreros de esta platanera ahí en el centro de Macondo, y son asesinados, y el general Aureliano se despierta lleno de cuerpos en un tren y se zafa de los cuerpos y se avienta del tren y regresa a Macondo. Y nadie le cree a Aureliano de esta masacre, porque la empresa platanera americana, y lo que describe Gabriel Márquez en esta novela de 100 años de soledad, es lo que ha pasado a lo largo de todos estos países, masacres de obreros, de fábricas, de empresas americanas en donde quieren luchar por sus derechos. Es increíble para el general Aureliano de que no le crean que hubo esa masacre ahí en Macondo, pero todos en Macondo no quieren hablar de esta masacre, y el gobierno quiere acallar a todas las voces de esta masacre.
volvamos a Gregorio Seltzer. Por estas razones, los países de Latinoamérica y sus agencias persiguen a Gregorio Seltzer. Gregorio Seltzer tiene que venir a refugiarse a México y lo hace, dura aquí varios años hasta su muerte, que será el 27 de agosto de 1991, donde él participa con sus artículos en los periódicos del Financiero y La Jornada. Y nos deja muchos documentos como este libro, en donde podemos referirnos a documentos del Senado de los Estados Unidos, a documentos oficiales del presidente en aquel entonces, documentos del presidente Calles y del gobierno nicaragüense, y cómo el gobierno americano influía en nuestro país y en Nicaragua, y así como en otros países. Pueden ver otros libros de Gregorio Seltzer que nos habla de cómo los yanquis llegaban a los países de Latinoamérica y junto con el gobierno en aquel entonces de aquel país, pues el gobierno americano disponía y hacía como él deseaba. Muchas gracias. Los invitamos a leer Gregorio Seltzer, tanto a Sandino como al Pequeño Ejército Rojo, Loco. Buenas tardes, gracias.